Ok, buenas noches, muchachos. Hoy día vamos a desarrollar el último tema de lo que es genética. Un poco sobre vamos a aproximar la, lo que es la terapéutica en enfermedades genéticas. Ya de hecho, el día de hoy algunos grupos han expuesto y han comentado sobre, de hecho, algunos ejemplos sobre las terapias y lo que podría venirse más adelante, ¿no? Con relación a alguna de ellas. Entonces, en terapia génica, bueno, antes de comentar este tema, eh, tengamos presente este mensaje de Wolfgang von Goethe, que es saber no es suficiente, debemos aplicar. Desear no es suficiente, tenemos que hacer, ¿no? Entonces, acá tenemos todavía una gran brecha relacionada a el uso de medicaciones para el tratamiento de los pacientes con enfermedades genéticas. Para entrar un poco en contexto, también esto ya les habíamos adelantado, sobre todo cuando hablamos de em, este, en enfermedades monogénicas. La mayoría de las enfermedades monogénicas están dentro de este gran grupo de enfermedades conocidas como poco frecuentes o raras. Estas son definidas como aquellas que van a tener una frecuencia por encima de 1 en 2.000 personas. Si bien el número de enfermedades poco frecuentes pueden ser entre 7.000 y 8.000, bueno, eso dependiendo las investigaciones, todas estas en conjunto van a ser el 3 al 8% de una población, ¿no? Y el 80% tiene una etiología genética. Además de esto, es importante tener presente que en un estudio que se realizó aproximadamente en 2007, se encontró en un hospital en Estados Unidos, se encontró que aproximadamente el 71% de los pacientes hospitalizados en las salas de pediatría tenían un fondo genético importante, ¿no? Determinante. Ahora, también lo que se ha visto es que esas enfermedades genéticas van a comprometer al menos el 10,5% de lo que es la inversión o el gasto hospitalario, ¿no? Lo complicado de las enfermedades genéticas es justamente su heterogeneidad, ¿sí? Existe muchísima heterogeneidad clínica, o sea, diferentes fenotipos, y estos, bueno, eh, van a ser difícil muchas veces el diagnóstico, ¿no? Un paréntesis, si eventualmente los llegan a votar por el sistema, porque se les cae el internet, no sé, entren con este, entren con la dirección electrónica de la universidad para que no tengan problemas si yo no esté ahí aceptándolos. Bien, El, bien, existen entonces medicaciones que son ya aprobadas por FDA o EMA o incluso otras instituciones que tienen bastante prestigio, como la inglesa por ejemplo, Canadá, Australia, etcétera, ¿no? Que tienen eh, estas instituciones, bueno, con funciones similares, ¿no? A FDA o EMA, que justamente lo que hacen es buscar aprobación, o incluso el mismo en Japón. Entonces, las que más han gozado el poder utilizar algún tipo de terapia son los errores innatos del metabolismo, ¿no? Y solamente para recordar, una vía metabólica, en una vía metabólica vamos a tener un metabolito y una enzima,
eh, perdón, metabolitos y enzimas, ¿no? Y lo que va a ocurrir en un error innato del metabolismo es que una enzima va a tener una actividad enzimática disminuida y em, los fenotipos que pudiera tener o las características clínicas que pudiera tener el individuo afectado va a ser dependiente a si es que hay un aumento cascada arriba de un metabolito o disminución de metabolitos cascada hacia abajo o eventualmente la aparición de metabolitos tóxicos, ¿no? Entonces, basado en este concepto, tenemos que dentro de la fisiopatología o los cambios moleculares que vamos a observar en las enfermedades genéticas y sobre todo en los errores innatos del metabolismo, es el siguiente, ¿no? Vamos a ver un cambio o un defecto genético. Esto va a hacer que la proteína sea defectuosa, o sea, la enzima sea en la mayoría de estos casos, con una actividad disminuida, una actividad enzimática disminuida. Esto va a provocar que se acumule un sustrato determinado y dispare una serie de cascadas patogénicas complejas. Esto provoca disfunción y muerte celular, y esa disfunción y muerte celular va a estar relacionado a la sintomatología de la enfermedad, ¿no? Entonces, la aproximación sería la siguiente. Vemos entonces el defecto genético, lógicamente el uso de terapia génica, en la proteína defectuosa, la terapia de reemplazo enzimático, o sea, la enzima que le hace falta, uno le entrega esa medicación, o el uso, por ejemplo, de lo que son chaperonas, que son estas moléculas que van a estabilizar a la proteína, o moduladores de la producción de las proteínas en sí, o moduladores de la proteostasis, o incluso el hecho de el trasplante hematopoyético, ¿no? En la acumulación de sustrato tendríamos las terapias de la sustitución del sustrato o lo que son fórmulas especiales. Vivimos el ejemplo de la fenilcetonuria en el capítulo de errores innatos del metabolismo, y lo que lógicamente seguramente vamos a conocer en los tiempos va- que se vienen. Y si conocemos las cascadas patogénicas complejas, poder tener terapéuticas específicas en esas vías, ¿no? Actualmente, principalmente lo que hacemos es un manejo sintomático, pero a veces ni siquiera eso, ¿no? Entonces, en la aproximación terapéutica en los errores innatos del metabolismo, tenemos entonces que va a haber un acúmulo de un sustrato, y lo que tenemos que hacer es disminuir la cantidad de ese sustrato, ¿no? En este caso, podemos utilizar lo que es la restricción de nutrientes mediante lo que son las fórmulas. Y acá los ejemplos clásicos tendríamos la fenilcetonuria, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, ¿no? Son 100% efectivos si es que, claro, el tratamiento es oportuno, ¿no? Entonces se complementa la leche materna con estas fórmulas que no van a contener, digamos, ese metabolito, ¿no? En muchas ocasiones lo que se observa es que en esa misma cascada metabólica o en esa vía metabólica va a haber una disminución en la cantidad de un nutriente, por ejemplo, en este caso la D. Entonces lo que se tiene que dar es, además de restringir este metabolito, suplementar con otros, con el metabolito cascada, en este caso cascada hacia abajo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, eso se puede utilizar la arginina en los defectos del ciclo de la urea, perdón. Luego, otra forma es eliminar o bloquear la síntesis del metabolito tóxico, ¿no? Hemos visto que en algunas ocasiones el problema no es tanto el acúmulo de el sustrato cascada hacia arriba, ¿no? Sino muchas veces es porque van a aparecer metabolitos que son tóxicos, y estos metabolitos tóxicos lo que uno puede hacer es bloquear eh, la síntesis, o sea, esta vía que se ha adicionado
producto de la disminución de la actividad enzimática. Entonces, lo que se puede hacer es, se bloquea la síntesis de metabolito tóxico, ¿no? Am, uy, no me dejen avanzar. Y bueno, existen diferentes formas de tratamiento, restricciones de nutrientes, ¿no? Metabolitos que hay que entregar en el caso para ya sea suplementar, ¿sí? O incluso de repente bloquear una vía metabólica, ¿no? Y acá ustedes ven diferentes trastornos genéticos y los tratamientos que están disponibles a la fecha, ¿no? Que se debería, digamos, utilizar para tratar de disminuir esos, por ejemplo, metabolitos tóxicos, ¿no? Y cuáles son los productos que se van a eliminar para que justamente estos no provoquen los fenotipos, ¿no? O sea, lo que queremos mostrar es simplemente el hecho de que existen diferentes trastornos genéticos, que el tratamiento no necesariamente es solamente uno, ¿no? Puede ser la combinación, por ejemplo, del aporte de nutriente, provocar la ausencia del metabolito tóxico, ¿no? Y eso se puede hacer no solamente con un tipo de fórmula o de medicación, sino la combinación de estas, como vemos acá en estas tablas. Em, en esta imagen también, bueno, es casi la misma lógica que estábamos hablando hace un momento. Tenemos el gen alterado, lógicamente el ARN defectuoso. En este caso específico tenemos una enzima defectuosa. Esta enzima defectuosa hace de que este sustrato se eleve y que sea tóxico. No se tiene la ausencia de este producto. Y dependiendo dónde yo pueda ir actuando, si es que es en el gen alterado, ya habíamos hablado el reemplazo génico o la edición de los genes, si es que es el ARN defectuoso, podemos utilizar corrección de lectura. Si es la enzima defectuosa, lo que es la terapia de reemplazo enzimático, las chaperonas o utilizando moléculas que activen eh, digamos, valga la redundancia, su actividad enzimática. Si es que nos hace falta un producto, entonces se puede utilizar la suplementación dietética. Si es que yo quiero que no exista este sustrato tóxico, eh, lo que podría hacer es disminuir la cantidad del sustrato cascada hacia arriba, reduciendo la cantidad de sustrato, ¿no? O, por ejemplo, se pueden utilizar moléculas pequeñas para la desviación de vías metabólicas alternativas y que, lógicamente, estas vías alternativas sean las más, vamos a decir, menos tóxicas, ¿no? Que si es que nosotros dejáramos que el curso natural de la enfermedad esté presente, pues, ¿no? Y por último, lógicamente, lo que se utiliza en muchos casos es la restricción de la dieta, o sea, no se le da este sustrato para que no toda esta cadena no se produzca, ¿no? Pero, repito, actualmente incluso se puede utilizar la combinación, ¿no? De hecho, vimos en clase de error innato de metabolismo la fenilcetonuria, principalmente el tratamiento y restricción de dieta, que es lo lógico, pero también actualmente se está planteando la posibilidad de lo que es la terapia de reemplazo enzimático, ¿no? Y con relación a la terapia de reemplazo enzimático, esta es una lista que aún se queda medio corta, son diferentes enfermedades. De hecho, la enfermedad de Gaucher es una de las enfermedades que se utiliza estos tratamientos de reemplazo enzimático hace mucho, mucho tiempo. También la enfermedad de Fabry, las mucopolisacaridosis, la uno, la 2, la 3, la 6, la glucogenosis tipo 2, también conocida como enfermedad de Pompe, la hipofosfatasia, eh, otro error innato del metabolismo, la deficiencia de lipasa ácida, y acá ustedes ven justamente el resumen, ¿no? De cada una de estas enfermedades y los genes afectados, el tipo de herencia y los medicamentos que, digamos, están disponibles a la fecha, ¿no?
Incluso les decía, ¿no? La fenilcetonuria, por ejemplo, no solamente es la terapia de eh, la restricción del nutriente, sino también ya se tiene un medicamento como terapia de reemplazo enzimático. Entonces, acá vemos una lista de trastornos que se pueden utilizar las terapias de reemplazo enzimático. Luego, también podemos utilizar el trasplante de células, de células madre hematopoyéticas, conocido o abreviado en inglés como HSCT, y se ha visto digamos, su uso en las enfermedades de depósito lisosomal, como la adrenoleucodistrofia. Les comentaba en clases, son enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Eh, Incluso la misma MPC1, la 2, la 7, ¿no? La enfermedad de Crave también son enfermedades neurodegenerativas, o la leucodistrofia metacromática, o la fucosidosis y manicidosis. Bueno, la mayoría de estas son enfermedades que progresivamente la persona empieza a perder sus facultades superiores. Y por lo tanto, lo que trata de hacer el trasplante de células de madre hematopoyéticas es justamente que una célula normal competente enzimáticamente, que tiene sus enzimas que están funcionando adecuadamente, al momento de hacer el trasplante, o sea, estas células incorporarse a la médula ósea, estas empezar a entregar esas enzimas a las células que son deficientes y si bien estas células con la deficiencia enzimática no están metabolizando adecuadamente cualquier compuesto, metabolito, la idea es que justamente empiecen a metabolizar de manera progresiva para eliminar digamos, estas sustancias, ¿no? Sobre todo, como ven acá ustedes, estos, el mecanismo de acción principalmente en algunas enfermedades de depósito lisosomal. Ahora, uno podría, sí, sí, Sandro. Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Al trasplante de células madre hematopoyéticas se refiere a un trasplante de médula ósea o a Sí, sí, inyectar no, no, células no. madre? Células, no, es que no, el término es ese, ¿no? Células de trasplante, perdón, de células madre hematopoyéticas. Pero comúnmente lo denominamos como trasplante de médula ósea, ¿no? Lo que se utiliza, por ejemplo, para eh, algunas leucemias, ¿no? ¿Sí? Es la misma técnica. Claro, hay que encontrar el donante y eso, ¿no? Claro, tiene sus dificultades técnicas. No, no las células madre estas que eventualmente se pueden extraer no sé, a veces con algunas otras técnicas, no, no, esas no. O sea, el tratamiento es como es un trasplante, ¿no? De médula ósea. Gracias, doctor. Sale. Les decía entonces, para, digamos, tener presente este tipo de trasplantes de madre hematopoyéticas, si bien estas son enfermedades que ya hace un tiempo se tratan de esta manera, claro, lo lógico es que el paciente aún no esté comprometido, ¿no? O el compromiso sea mínimo. Es decir, que el diagnóstico, por lo tanto, tiene que ser oportuno, ¿no? Y de hecho, muchas de estas enfermedades en algunos países se hacen el diagnóstico como parte del tamizaje neonatal, ¿no? Porque al tener el tamizaje neonatal, hacer el diagnóstico antes de que haga síntomas, yo puedo ofrecer esta terapia. En nuestro país todavía nos falta la implementación, ¿no? De este tipo de trasplante de células de madre hematopoyéticas o el trasplante de médula ósea en estas enfermedades genéticas, ¿no? Y como hay evidencia, las tasas de curación, en unas más que en otras, lógicamente, son altas. La otra es la terapia de reducción del sustrato. Tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad, como les decía hace un momento, la que más se usa, la terapia de reemplazo
enzimático. Es un trastorno que ustedes lo van a leer o ya han leído algunos grupos para esta última semana de laboratorio, pero para fijar conceptos, la enfermedad de Gaucher principalmente se caracteriza por la presencia de las plaquetas bajas, el vaso aumentado de tamaño, muchas veces acompañado de patomegalia, problemas óseos, ¿no? Si bien se tiene el acceso al tratamiento con esta terapia de reemplazo enzimático, también lo que se puede hacer es cascada arriba, disminuir la producción de del sustrato que se va a ir acumulando, ¿no? Como mostramos en la imagen antes de, digamos, hablar sobre estos temas así ya en específico, ¿no? Ah, digamos, son tratamientos que eventualmente podrían ayudar en algunos casos específicos, con de pobre tolerancia, cuando los pacientes están, digamos, no están cerca a centros de salud donde se puedan dar estos tratamientos, porque las terapias de reemplazo enzimático son terapias que se dan dependiendo, ¿no? Cada semana o cada 2 semanas, ¿no? Volviendo venoso, el paciente tiene que, digamos, estar hospitalizado por lo menos una mañana. Entonces, mucha gente a veces no tiene los recursos para ir y viniendo, digamos, o ir a centros de niveles 2 o 3, o mínimo 2 o 3 hospitalarios, ¿no? Y eso podría hacer que sea un poco complicado el acceso y de ahí, bueno, se tienen estas alternativas. Eh, Sin embargo, algunos de estos medicamentos, muchos de estos medicamentos que estamos comentando, aún no están presentes en nuestro medio. También se conoce el tratamiento con chaperonas, por ejemplo, esta molécula, el migalastat, que es una chaperona específica para la enfermedad de Fabry. Este es otro trastorno genético que tiene la posibilidad de tener la terapia de reemplazo enzimático. Como hemos visto en la tabla que comentamos sobre terapia de reemplazo enzimático, un poco para entrar en contexto, la enfermedad de Fabry es una de las enfermedades que está asociada a la aparición de eh, falla renal crónica, eh, que va a llevar muchas veces al uso de lo que es el- o la necesidad de, lógicamente, de trasplante y previo a eso, entonces lo que es diálisis, ¿no? Eh, y una característica de esta enfermedad es que son pacientes jóvenes, ¿no? Son pacientes jóvenes que de pronto hacen falla renal, a veces sin causa aparente, sin antecedentes de hipertensión arterial, diabetes, ¿no? Entonces, si vemos un paciente que es joven con falla renal, hay que descartar esta enfermedad. Se tiene la terapia de reemplazo enzimático, pero también se puede utilizar estas chaperonas que al momento me parece que aún en Perú no están disponibles. Luego tenemos lo que es la terapia génica. Cuando hablamos de terapia génica, ya en el 66 este autor Tatum plantea, ¿no? La posibilidad de que podríamos tener eh, medicamentos que puedan llegar hasta el núcleo, ¿no? Y lógicamente poder eh, cambiar el curso o la naturaleza de la enfermedad. Entonces, dicho esto, al inicio, entonces, estos medicamentos fueron diseñados o pensados principalmente para enfermedades monogénicas, ¿ok? Sin embargo, si uno entra a la página web de ensayos clínicos de Estados Unidos, o Clinical Trial, se observa de que muchos de lo que son terapias génicas muchos de los ensayos clínicos son principalmente, por ejemplo, para cáncer, ¿no? Una muy buena proporción. Y en menor proporción, lógicamente, las mismas enfermedades monogénicas, pues, ¿no?
Pues vamos a hablar un poco sobre estas terapias. Un momento, por favor. Un momento. Copia pega. Perdón, entonces les decía, vamos a hablar sobre lo que son las terapias. Tenemos entonces, la clasificación es variable, ¿no? De lo que es terapia génica. Acá tenemos la terapia génica según si estas van a estar dirigidas hacia las células germinales o la terapia génica si están dirigidas a las células somáticas, ¿no? En las células germinales, lógicamente, estas van a estar dirigidas hacia espermatozoides u ovocitos. Sin embargo, existen sobre todo problemas éticos, ¿sí? Problemas éticos. Em, el otro tipo de terapia serían las somáticas. Estas están dirigidas entonces a las células somáticas y estas no, en este caso no va a haber una modificación de las células gonadales. Otra forma también de clasificarlas, sobre todo ya desde un punto de vista un poco más técnico, es el hecho de el tiempo que el gen va a expresarse, ¿no? Es decir, de que va a ser funcional. O sea, no solamente es allá, yo incorporo el gen o la molécula y ya de por sí esta va a estar, va a ser funcional durante toda su vida, no necesariamente, ¿no? Entonces, en algunos casos esa actividad puede ir perdiéndose en el tiempo y muchas veces eso tendría que ser, que el diseño tendría que ser de esa manera, ¿no? Porque si son, por ejemplo, enfermedades monogénicas, lo más lógico es que al momento de el transferir un gen, la expresión tendría que ser a tiempos muy largos, ¿no? Muy largos y eventualmente durante toda la vida. Pero en enfermedades multifactoriales, no sé, por ejemplo, algún tipo de infecciones o cánceres, etcétera, la expresión tendría que ser muy, muy corta y eso justamente permitiría la resolución del problema, ¿no? De hecho, acá existen problemas éticos, sobre todo el acceso, ¿no? Estas terapias son caras. Lamentablemente, ya hace más de 6 años en el mundo se ofrecen este tipo de terapias aprobadas por alguna de estas agencias que hemos comentado hace un momento, FDA en Estados Unidos, EMA en Europa, ¿no? Y han ido ingresando a otros países. Eh, e incluso las terapias que estábamos hablando más antes de entrar a terapia génica son terapias caras, ¿no? Y las terapias génicas son aún más caras. Y entonces hay un tema ahí de acceso desde un punto de vista de justicia, ¿no? No todas las personas que de repente necesitan este tipo de terapias pueden acceder. Ahora, ya desde un punto de vista yéndonos un poco más hacia a futuro, ¿no? Eventualmente, o sea, ¿qué se podría definir como normal y anormal? Lo lógico es que, o el sentido común es que este tipo de terapias tendrían que ser utilizadas para enfermedades graves, ¿no? Para enfermedades que si es que no se usa la medicación, los pacientes pueden llegar a un desenlace fatal, ¿sí? Eh,
Eh, Ahora, ¿cuáles deberían ser tratadas? Lógicamente, otra vez, ¿no? Estaría basado justamente en la gravedad, la severidad del problema. Como dice, ¿no? ¿Qué enfermedades que provoca, aquellas enfermedades que provocan discapacidad y que salvan la vida? Sí, pues es lo que tiene más sentido, ¿no? Y, digamos, sacarlo del radar una utilización frívola, ¿no? O sea, por ejemplo, para cuestiones estéticas, ¿no? O de hecho, por ejemplo, la preocupación que se tiene con relación a la terapia en las células germinales. Ahora, ¿cómo se hace la transferencia de este material? Se puede hacer de manera ex vivo o in vivo, ¿no? Em, Acá tenemos entonces la transferencia ex vivo, ¿no? Lo que se hace es, Papá. entonces se extraen células, ¿no? En este caso de la Ya médula llegó, está ósea, se también extraen estas afuera. células de la médula ósea Yo no fui, y ¿ah? luego lo que se hace es, se utiliza una transferencia génica ex vivo, es decir, eh, el adicionar o el cambiar o el modificar el genoma de estas células se hace por fuera, ¿no? Y luego de eso se transfiere, ¿no? Se transfiere mediante, por ejemplo, acá vemos el trasplante de médula ósea, ¿no? Y acá vemos algunos ejemplos, la beta-thalassemia, algunas inmunodeficiencias, etcétera. Y la transferencia en vivo es cuando yo ya tengo el virus con, por ejemplo, el virus, porque ahí vamos a ver que existen otros transportadores, digamos, de genes, y en este caso, de manera directa, acá en el hígado, se va a colocar la medicación y, bueno, está directamente va a provocar cambios en en este sistema y luego producir, digamos, la proteína que está siendo deficiente, ¿no? O, por ejemplo, en algunas enfermedades que ocasionan ceguera, ¿no? Ceguera también se puede colocar de manera directa, ¿no? El virus para eh, justamente provocar un cambio a nivel de la proteína, ¿no? Entonces tenemos ex vivo, eh, in vivo. Doctor, Otra forma disculpe. de clasificar las terapias génicas es eh, que justamente cuál es la forma como se va a trasladar estos genes dentro de las células, ¿no? Y esta puede ser mediante el uso de virus, que es, digamos, lo que más se conoce. También puede ser la terapia por nucleótidos cortos, que vamos a ver a qué se refieren, las nanopartículas y lo que es la edición génica, ¿no? Dentro de la terapia basada en virus, tenemos entonces algunos adenovirus, ¿no? Que van a ser reconocidos por su receptor, estos son ingresados, luego se separa el virus del ADN y este ADN llega hasta el núcleo, ¿no? Y vamos a tener un transgen episomal, ¿no? ¿Qué quiere decir transgen episomal? Que no se va a incorporar al ADN genómico del huésped, ¿sí? Pero este va a tener su función de producir la proteína que es defectuosa. Luego tenemos aquellos virus adeno asociados, estas son moléculas un poquito más pequeñas, ¿no? Igual es reconocido por su receptor, ingresan al cuerpo. En este caso se tiene solo una cadena, luego está utilizando ya la maquinaria de la célula forma en sí ya la doble cadena de ADN y esta sí tiene la posibilidad de incorporarse al ADN genómico, ¿no? Acá entonces vamos a ver una interacción transgénica. Dentro de los que se... Sí, María Cela. Sí, te escucho. María Cela. Sí, doctor, buenas noches. Una consulta. En las, hace dos, tres diapositivas mencionó en el caso del ojo.
Por ejemplo, Ujú. ¿en qué enfermedades y qué fármaco utilizan, doctor? No, no, esos son tratamientos que todavía están en fase de prueba. Ah, ya, ok. Sí, 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 ¿ya? Gracias. Sí, Gracias, son doctor. enfermedades que producen ceguera, pues, ¿no? Como No, la no, no en caso de retinitis, problemas en retina, por ejemplo, cuando está por hay uno, desprenderse hay la uno, retina. sí, hay una terapia génica que está siendo usada para un tipo de retinitis Ah, ya, pigmentaria. Creo que la tipo 21, algo así es. Pero sí, sí hay una, pero dentro de las tantas que hay, ¿no? ok. ¿Ya? Gracias, doctor. Sale. Dentro de este tipo de terapia de los virus adenoasociados, que son, como decía, virus pequeños, se tiene a la atrofia muscular espinal como beneficiaria, que es el tratamiento con este medicamento, ¿no? Que es un nombre bien largo y complejo, ¿no? También se tenía hasta un tiempo, hace 3, 4 años, este medicamento que era Glivera, que era para este tipo de enfermedad genética, pero solamente estaba aprobado por EMA, o sea, en Europa, pero hace, no sé, 2, 3 años igual lo han retirado, ¿no? Luego se tiene el uso de los lentivirus, en este caso, igual, reconocido por su receptor, ingresa, en este caso ya no es ADN, sino es ARN, y acá lo que vamos a tener es una transcripción reversa, este ARN, hay una transcripción reversa al ADN, y este ADN recién se incorpora también, o sea, va a haber una interacción transgénica, ¿no? Eh, el medicamento o la terapia aprobada como terapia génica es el Strimbelis para la deficiencia de adenosín desaminasa. Este es un tipo de enfermedad que provoca inmunodeficiencia, ¿no? Inmunodeficiencia primaria. Entonces, los vectores pueden ser, como hemos visto, algunos tipos de virus, ¿no? No son los únicos, hay otros más, y son algunos de los ejemplos, pero también lo que se trata de hacer es buscar algunos vectores que no sean virales o que sean sintéticos, ¿no? Y sobre todo porque tienen algunas ventajas, es decir, porque son más fáciles de sintetizar, los costos de producción son más bajos, se puede manipular de mejor manera, pueden transportar moléculas más grandes, ¿no? También son más seguras, más eficaces. Pero digamos, esto sí aún está en estudio, ¿no? Otro tipo de terapias son estos nucleótidos sintéticos cortos, ¿sí? Hay dos tipos de oligonucleótidos sintéticos cortos, uno de ellos son los oligonucleótidos antisentido y los ARN de interferencia. Casi, casi, casi tienen una misma forma de actuar, ¿no? Los oligonucleótidos antisentido son estos, ¿no? Oligonucleótidos antisentido. Acá pueden tener tres formas su mecanismo de acción pueden ser de tres maneras. Una de ellas es, por ejemplo, se une al ARN mensajero, entonces es de suponer que este ARN mensajero es el que está produciendo la proteína con la variante. Y lo que hace este oligonucleótido antisentido, reconoce, ¿no? Reconoce, acá estos son nucleótidos, reconoce una secuencia específica del ARN mensajero y utilizando una enzima, la ARNasa H, rompe al ARN mensajero y por lo tanto vamos a tener el ARN roto y no va a haber la producción de la proteína, ¿no? La otra forma es que se una al ARN mensajero y esta unión hace de que el ribosoma, digamos, no lo reconozca como tal al ARN mensajero y se bloquee la traducción, ¿no? Hay un bloqueo y no va a haber producción de proteína. Y la otra es que module el splicing, ¿no? Acuérdense, el splicing es
pues, cortar y empalmar las regiones de los exones, ¿no? Entonces a veces puede modular esto y vamos a tener ARN que, digamos, esté modulado de una manera, ¿no? O sea, ahí se va a unir, en vez que se tenga toda esta secuencia, solamente la unión va a ser de verde este, a morado y esta va a tener una función determinada. Otro tipo de nucleótidos son los ARN de interferencia. Como decía, eso casi tienen la misma lógica en el sentido de que tenemos estos ARN de interferencia, perdón, ¿no? Estos son reconocidos por un complejo de moléculas que se llaman Dicer y por otro complejo de moléculas que se llaman RISC, ¿no? Luego se van a quedar, van a tratar de solamente quedarse con una guía, con una de las dos moléculas que va a ser la guía, y esta recién tiene la posibilidad de reconocer igual el ARN mensajero, y lo que va a hacer es romper este ARN mensajero y por lo tanto no va a haber una producción de la proteína, ¿no? Este sería, digamos, igual el resumen. Lo que acabamos de comentar es, digamos, otra imagen mostrando, digamos, las formas de cómo actúan estos ARNs. Ah, la pregunta siempre, a veces, cuando hacemos eh, genética es, ok, pero en trastornos donde el cambio es todo un cromosoma, ¿se podrá hacer algo? Pues probablemente sí en el tiempo, ¿no? Porque existen algunas consideraciones teóricas y la idea es mejorar los efectos de una de las alteraciones cromosómicas en las células, es decir, en las duplicaciones sí, o sea, si existe material genético que sobra, silenciar o remover el segmento cromosómico, y si le falta información genética, es reemplazar el material genético faltante. Eso es, digamos, lo lógico, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos de algunas investigaciones que se han hecho ya y que han mostrado resultados interesantes. Claro, esto aún en fase de experimentación. Es, por ejemplo, utilizando este tipo de edición génica que se llaman estas nucleasas zinc finger, ZNF. Es un tipo de edición génica y que lo que hicieron fue insertar esta molécula del gen 6 en una de las copias que eran en células trisómicas, ¿no? Entonces acá tenemos esta célula trisómica utilizando entonces esta edición génica, se inserta el SIX y el SIX tiene la misión de inactivar, ¿no? Este gen SIX es el famoso gen que está presente en el cromosoma X y que justamente silencia uno de los cromosomas X, ¿no? Entonces, utilizando esa misma lógica, lo que han hecho es, ok, yo lo que voy a hacer, si bien este SIX no está presente en el cromosoma 21, lo que voy a hacer es insertar mediante edición génica, insertar esta molécula, el SIX, en una de ellas para que luego este cromosoma se inactive, ¿no? Se inactive. Y al final solamente tenga dos cromosomas 21 funcionales. Hay otras técnicas que lo hacen un poquito más complejo, ¿no? Igual, en este caso, utilizando ya no edición génica, sino eh, adenovirus asociado, se inserta igual una molécula y luego lo que se trata de hacer es seleccionar, utilizando algunos compuestos, en este caso algunos antibióticos, empiezo a seleccionar células que solamente tengan este gen insertado previamente, ¿no? O que se ha incorporado al genoma. Al final mediante replicaciones sucesivas, solamente
se quedan con esta clona de células que solo tienen este gen insertado. Luego, utilizando nuevamente selección, en este caso ya negativa, con otro medicamento, en este caso ganciclovir, lo que se trata de hacer es, eh, o sea, antes de eso, perdón, cuando existen varias replicaciones, llega un momento en el que algunas de las células solamente se van a quedar con dos cromosomas, ¿no? Como vemos acá, o sea, de manera natural. Eso se ha visto, digamos, en experimentos. La idea es quedarse solamente con algunas células que que sean disómicas, y el uso del ganciclovir lo que hace es eliminar las células que tienen justamente este gen TACNO, ¿no? Entonces se elimina esas y solamente se van a quedar con aquellas que son disómicas, y nuevamente sí, se van a seguir replicando, y al final, como resultado, tendríamos células disómicas, ¿no? O sea, pasamos de trisómicas a disómicas. Esa es la lógica. También lo que se ha tratado de utilizar es algunas drogas que provoquen este rescate trisómico, ¿no? ¿Se acuerdan del rescate trisómico? Cuando existe la presencia de un cromosoma, una neoploidía, ¿no? Un cromosoma extra, y lo que hace la célula es elimina uno de los cromosomas. Entonces, eso se puede inducir mediante algunas drogas, ¿no? Como este ZS scan. Y en algunos experimentos se ha visto de que estas células euploides o diploides aumentan hasta un 24%. Cuando, esto es, digamos, en el caso de que sobre información, ¿no? Pero ¿qué se hace cuando falta información? También ya se pueden crear cromosomas humanos artificiales pequeños, ¿no? Que se conocen como mini cromosomas, que se utilizan como vectores, o sea, pueden llevar la información que le hace falta, ¿no? Lógicamente, en ciclos repetidos se puede integrar al genoma del individuo. Ah, eh, Regresando otra vez a trisomías, se puede provocar, digamos, una reprogramación, ¿no? Lo que se conoce es que a veces la formación o la presencia, perdón, de cromosomas en anillo, en el tiempo, estos cromosomas en anillo desaparecen, ¿no? De manera natural, no se sabe la razón, ¿no? Entonces, utilizando ese concepto, lo que han hecho algunos investigadores es, ok, yo tengo una trisomía, y lo que voy a hacer es que uno de los cromosomas se convierta en un cromosoma en anillo. ¿Cómo? Igual, insertando algunas moléculas y haciendo de que se rompan los telómeros, y luego de eso se va a formar un cromosoma en anillo, y luego, eh, después de bastantes divisiones celulares, lo que vamos a observar es la pérdida de este cromosoma en anillo, y solamente nos vamos a quedar con células euploides. Em, Igual acá, con la misma lógica, a veces la ausencia de algunas regiones, ¿no? De lesiones, igual se crea un cromosoma en anillo. Si bien se pierde, pero como se queda monosómico, esta célula igual, para tratar de rescatar la información genética, duplica la información y al final regulariza la cantidad de ADN que se tenía, ¿no? Esto aún sigue en investigación. También, dependiendo de si uno, la idea es determinar de cuáles son los genes o cuál es el gen asociado a un fenotipo determinado, ¿no? Específicamente en la trisomía 21, hay algunos genes candidatos que están relacionados a la discapacidad intelectual. No son todos, ¿no? Y uno de ellos es el gen DIRC1A. Este gen DIRC1A se ha visto de que eventualmente podría estar asociado a lo que es la discapacidad intelectual. Entonces, si este es un gen asociado a la discapacidad intelectual, lo que yo tendría que hacer es inhibirlo, ¿no? O sea, utilizar medicamentos para que no se exprese este DIRC1, ¿no? Y en investigación se ha utilizado
armina, holomucina, epigalocatequina. De estos, por ejemplo, la epigalocatequina, el 3-galato, se ha utilizado en un estudio doble ciego, en fase 2 en un grupo de pacientes con síndrome Down, ¿no? Y bueno, se ha visto algunos cambios a nivel de la parte cognitiva, ¿no? Esto aún, digamos, si bien es el estudio medio antiguo, hace más de 5 años, pero aún falta aprender. En distrofia muscular de Duchenne, este es un ejemplo de enfermedades en la que no necesariamente el tratamiento tiene que ser costoso, ¿no? A veces siempre pensamos, una enfermedad genética, ya, necesariamente el tratamiento es costoso. Y esta es una de ellas que no es, el tratamiento es costoso. De hecho, es una de las enfermedades más frecuentes, ¿no? Es progresiva, los pacientes van perdiendo Ujú, de ujú. manera progresiva la fuerza muscular, ¿no? Y una característica es que su creatinina fosfoquinasa o CPK está elevado y también tienen afectación cardíaca. De hecho, el tratamiento es multidisciplinario, tiene que haber diferentes actores, ¿no? Para el manejo, pero el tratamiento médico es el uso de deflasacor, ¿no? El deflasacor, de hecho, ha cambiado de alguna forma la historia natural de la enfermedad. No, no es un medicamento que cura, lógicamente, pero prolonga el estado de que las personas sean completamente independientes. Otros medicamentos, pero ya cuando existe una variante específica, por ejemplo, la de lesión del exón 51, se puede utilizar este medicamento que se llama Plircen, ¿no? Cuando hay de lesiones, lo que hace de este exón 51, entonces lo que hace el medicamento es une el exón 49 y 52 y hace de que el ribosoma, digamos, construya una proteína sin el exón 51, pero, digamos, funcional de alguna forma, ¿no? Funcional. Otras enfermedades, la atrofia muscular espinal, eso ya lo han visto el día de hoy algunos de los compañeros, seguramente en el transcurso de la semana lo verán los otros grupos, ¿no? Son pacientes que van perdiendo fuerza muscular, el problema es variantes en el gen SMN1, la variabilidad depende del gen SMN2, ¿no? Mientras más copias SMN2 se tiene, el pronóstico es mejor, o sea, puede ser una atrofia muscular tipo 4. La clasificación es variable, ¿no? Hay pacientes que incluso pueden tener problemas congénitos muy severos y otros que de repente el trastorno aparece en la etapa adulta. La incidencia es muy variable y la frecuencia de portadores es también, digamos, entre 1 en 40, 1 en 38 o 1 en 90, ¿no? El diagnóstico se hace en el Instituto de Salud del Niño de Breña. De hecho, podemos hacer el diagnóstico del 95-98% de todos los pacientes. Y hay diferentes tratamientos. Hay por lo menos 3 medicamentos: el nusinersen, el tratamiento, la terapia génica, ¿no? Y el Risdiplam. El nusinersen es un oligonucleótido antisentido y hemos hablado cuál es su forma de mecanismo de acción, ¿no? Y en este caso específicamente lo que hace es tomar al gen SMN2 y provocar, digamos, la inclusión del exón 7 para que exista mayor eh, proteína de SMN, ¿no? Otros trastornos del neurodesarrollo, también el síndrome Rett, que son pacientes que tienen un desarrollo normal hasta los 6 a 18 meses, luego hacen una regresión, microcefalia, tienen convulsiones, movimientos estereotipados, ¿no? Asociados a TEA, a discapacidad y también discapacidad intelectual. Y lo que se ha visto es, por ejemplo, el uso específico de este medicamento, que es el trofinetide, que va a disminuir la neuroinflamación, ¿no? En el síndrome de Down ya hemos hablado. También hay estudios relacionados a inhibir lo que es estas vías del ácido gamma aminobutírico,
¿no? Y en fase 2A y 2B, el uso de estos medicamentos para mejorar su estado cognitivo. La esclerosis tuberosa, otra enfermedad también genética, que dentro de las características está la epilepsia, la aparición de tumores benignos, también pueden tener discapacidad y se ha visto que el everolimus también podría ser de bastante utilidad, ¿no? Y la condroplasia que es este trastorno genético que provoca talla baja desproporcionada, es de entre las más frecuentes. Y el tratamiento es este vasoritide o vasoritida, que es un análogo del péptido natriurético tipo C, ¿no? Entonces, este péptido natriurético tipo C actúa junto con el receptor de fibroblastos, ¿no? Entonces, es un medicamento específico para esta cascada específica metabólica que justamente ya lo han revisado el día de hoy. Rápidamente vamos a hablar sobre lo que es edición génica. En edición génica existía, o existen, perdón, diferentes tecnologías y una de ellas es la que les mencionaba hace un momento, este ZNF, ¿no? Eh, Sin embargo, ahora el protagonista es este CRISPR-Cas9, ¿no? Que es, de hecho, fue descubierto eh, porque sirve como sistema inmune, y que es un sistema incluso inmune adaptativo de bacterias y arcaes hacia virus, ¿no? Entonces, si estas bacterias, estos arcaes llegan a infectarse de virus, este sistema los reconoce y en una segunda infección, digamos, hace que la eliminación de estos virus sea más rápida, ¿no? Eh, claro, al inicio este sistema de defensa de las bacterias seguramente a mucha gente le pareció de repente interesante y otros podrían haber dicho, bueno, ya, ¿y qué más, no? Pero lo que es la ciencia, ¿no? Es una continuidad y esa continuidad muchas veces llega a ser aprovechado por las personas, ¿no? De una manera inteligente y ahora este es el sistema de edición génica que más se usa desde, o sea, es una tecnología que es muy fácil, ¿no? De usar las otras tecnologías de edición génica, porque ya el concepto estaba presente, el de cortar segmentos del ADN y incorporar genes o segmentos de genoma, eso ya estaba pensado, ¿no? Pero eran técnicas muy, muy caras, ¿no? Ahora esto ha hecho de que las investigaciones sean, claro, y que el uso sea muy grande, ¿no? Este sistema entonces es derivado del Streptococcus pyogenes y como les decía, confiere resistencia a virus, incorpora repeticiones cortas del ADN viral al genoma bacteriano y en una segunda infección los transcritos se van a unir a estas nucleases del ADN complementario y van a provocar la destrucción del ADN viral, ¿no? En eucariotes, lo que ya se utiliza para lo que es edición génica, en sí se tiene, dentro de lo más importante, se tiene una guía, ¿no? Una guía, una secuencia que va a reconocer justamente el lugar donde se va a hacer este corte, ¿no? El corte y para que se haga la incorporación de lo que digamos uno desea hacer los cambios. Dentro de su especificidad y del sistema CRISPR-Cas, si bien son altamente específicos, perdón, altamente específicos, es decir, de todo el genoma pueden reconocer algo muy, muy puntual. Eh, Hay todavía, ¿no? Eh, eh, Vamos a decir, evidencia de que en algunas ocasiones pueden ser
medianamente específicos o incluso no ser específicos, ¿no? O sea, poder reconocer cualquier segmento del genoma o varios segmentos del genoma. Y esto, por ejemplo, se llama una promiscuidad de justamente el segmento guía del ARN, ¿no? Este segmento guía de ARN que reconoce varios segmentos del genoma y puede cortar y empalmar y justamente modificar estas partes del genoma, ¿no? Y acá tenemos justamente este segmento guía de parte de lo que es el CRISPR-Cas9. Sus aplicaciones, ¿no? Sus aplicaciones, tenemos las aplicaciones de la edición de genomas en enfermedades, ¿no? Algunos modelos animales, y vamos a ver más adelante incluso que tenemos al menos dos enfermedades que son tratadas actualmente con CRISPR-Cas9. También se puede hacer la modificación de plantas o para la tecnología de biocombustibles, ¿no? La terapia génica en sí y el desarrollo de algunas drogas, ¿no? Entonces, hay una gran versatilidad del CRISPR-Cas9, no solamente es en sí la edición génica, sino yo puedo buscar segmentos del genoma para justamente hacer investigación, buscar para tratar de ver las imágenes de genoma, ¿no? con estas proteínas fluorescentes, o hacer modificaciones epigenéticas, ¿no? O incluso regular a los genes, ¿no? Mediante estos factores de transcripción. O sea, no solamente en sí es la edición génica, que digamos es una de sus virtudes, sino también se puede tener varios usos. Y dentro de las investigaciones que ahora ya se están utilizando desde el 2023 es esta molécula, ¿no? Ustedes van a cambiar entonces en la diapositiva. Este Casgevy ya no es investigación, sino está aprobado por FDA, por EMA y por Inglaterra, ¿no? Para pacientes que tienen anemia de células falciformes, ¿sí? Hay investigación en distrofia muscular de Duchenne, sí, en cataratas, en algunas tirosinemias, pero actualmente tenemos a la anemia de células falciformes que ha sido aprobada por FDA. Bien, esta clase no es tan larga. Tampoco la idea es mostrarles todas las enfermedades porque si no sería una lista cansada, ¿no? La idea es ver que tenemos medicamentos desde fórmulas, ¿no? Especiales, podemos tener el aditamento de eh, algunas moléculas que van a complementar el uso de estas fórmulas, la terapia de reemplazo enzimático, ¿no? Se tiene la misma utilización de lo que es la terapia génica que la mayoría de las personas conocemos como el uso de estos virus como transportadores, ¿no? Pero también hay otros tipos de terapia génica que es entonces estos nucleótidos pequeños, ¿no? Como por ejemplo los oligonucleótidos antisentido o lo que acabamos de ver con lo que es la edición génica, ¿no? Y lógicamente no olvidarnos de lo que es el trasplante de médula ósea, que también es una estrategia que puede servir para enfermedades genéticas. Y miren este comentario de Pachacútec, ¿no? Según los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Pachacútec decía, y está así escrito, ¿no? Por eso le ponemos como SIC. O sea, no es que me haya equivocado al momento de la transcripción. Dice entonces, el médico herbolario que ignora las virtudes de las hierbas o que sabiendo las de algunas no procura saber las de todas, sabe poco o nada. Conviénele trabajar hasta conocerlas todas, así las provechosas como las dañosas, para merecer el nombre que pretende, ¿no? Entonces, no solamente es tener presente estos medicamentos, sino tratar de que estos sean usados en nuestros pacientes, ¿no? Y ustedes, como jóvenes,
tienen que impulsar, lógicamente, el uso de las nuevas tecnologías, ¿sí? La idea de esta sesión es justamente eso. Bien, sí, Samira. Profesor, disculpe una consulta. Con respecto al síndrome Rett, si no me equivoco, Rett vendría a ser algo de un gen o un protoncogen, ¿verdad? Entonces, ¿el síndrome Rett puede predisponer al cáncer entonces? Red, no, creo que no. Me parece que Entonces, no. ¿no va ligado a lo que vendría a ser el gen Rett? ¿O No, o sea, este gen MECP2, creo que no, o sea, no estoy, creo que no está asociado a cáncer, ¿ah? aquí, profesor? Gracias. ¿Vale? Ese síndrome, el síndrome Red con doble T, es con doble T, es un síndrome que está asociado a discapacidad, a trastorno del espectro autista, ¿ya? A ver, vamos a llamar lista, ¿ya? Lista, lista. Entonces el examen va a ser la próxima semana, ya estaremos conversando a través del delegado qué día va a ser, probablemente sea sábado, como ya les había adelantado al inicio de la asignatura. Igual vamos a ir coordinando, ¿ya? Y la hora exactamente igual. Vamos a llamar lista, entonces. Doctor, una consulta. Si el examen es sábado, el lunes ya no habría clases. Sí, la próxima semana no hay sesión teórica, ¿no? Ahora, ya igual, no creo que haya paro, ¿no? Pero igual, la próxima semana sí voy a estar en la universidad, salvo que haya paro igual, ¿no? Que ahora. Pero si normalmente estoy o sea, probablemente esté en el laboratorio toda la tarde, así que si desean algún tipo de repaso, se pueden organizar y podemos ver y repasar y, bueno, no sé, ¿no? O algo que de repente haya quedado no tan claro, ¿sí? Con confianza. Listo. Vamos a llamar. Valerie, Avanto. Raúl, la latrista. Presente, doctor. Ariana, Ansieta. Presente. Pierina, Apasa. Presente, profesor. Rodrigo, Apasa. Presente, profesor. Isabel Arteaga. Presente. Matías. ¿Sí me puse presente? Matías Alfred. Matías. Juan Luis Becerra. Presente, profesor. Natalia Valeria. Presente, profesor. Chiara Brichela. Presente, profesor. Alison Marlene. Presente, profesor. Raquel Noemí. Presente. Micaela Valentina. Presente, profesor. Sandra Lisbeth. María Cela Cubas. Jade. Presente, presente, doctor. Presente. Ok, Jade. Presente, profesor. Sara Díaz. Presente, profesor. Bianca Leticia. Presente, profesor. Dante Dolores. Presente, profesor. Vania Celeste. Presente, profesor. Fabiola Presente, Fernández. profesor. Presente, profesor. Alesia Marianela. Presente. Paul Rodrigo. Presente.
Belén Jimena, Presente, profesor. Adriano Fernando, Fabricio Fabián, Presente, profesor. Ariana Antoinette, Presente, profesor. Leandro Aquiles, Presente, profesor. Sandro Juniors, Presente, profesor. Fiorella Astrid, Presente. Samira Yayin, Presente. Daniela Alessandra, Presente, profesor. Génesis Abigail, Presente, profesor. Luis Franco, Gonzalo David, Presente, profesor. David Antonio, Presente, profesor. Ricardo Daniel, Presente, profesor. Catherine Yajaira, Presente, profesor. María Alejandra, Presente, profe. Nicole Ojeda, Eduardo Paco, Presente, profesor. Daira Ariana, Presente, profesor. Fiorella Portillo, Presente, profesor. María Los Ángeles Postillón, Presente, profesor. Lucero Sofía, Fabricio Reina, Presente, profe. Patricia Karen, Presente. Isabel Sánchez, Natsumiko Paola Fernanda, Presente. Gianela Dana, Presente, profesor. Anthony Bryan, Presente, profesor. Angélica Leonela, Julio Gabriel, Carlos Eduardo, Presente. Profesor de Carlos Eduardo, presente. y Julio Gabriel también. Julio Gabriel. No está, ¿no? Antonella Villalobos, Presente. Sharon Rosa, Presente.